En el presente ejercicio vamos a aplicar el teorema de Papus-Goldinus para calcular la superficie de revolución y el área de revolución de cualquier figura y para cualquier función. Vamos a tener en cuenta primero que tenemos dos formas, ¿no? El primer teorema para la superficie de revolución y el segundo teorema para el volumen de revolución. En ambos tenemos que tener en cuenta el centroide de la figura. Por ejemplo, vamos a tener dos centroides. Un centroide va a ser cuando la figura, por ejemplo, acá tenemos un arco circular. Tenemos que tener el centroide, pero de la línea, del recorrido. En cambio, cuando tenemos un semicírculo, o sea, una figura, porque en el arco circular puede ser un alambre en forma de semicircunferencia, y vamos a tener un centroide, ¿no? Pero cuando es un semicírculo sería una figura, un planito. Y acá vamos a tener otro centroide, que son dos casos diferentes, ¿no? Centroide cuando es un arco circular o simplemente una curva, y otro centroide es para cuando tenemos un área. Entonces, por definición tenemos que el sólido de revolución, o sea, hacer girar este arco esta área alrededor del eje X. Acá tenemos nuestro eje X. En el caso de la superficie va a ser esta longitud, que le llaman longitud generatriz, la longitud de la curva, y por dos veces pi por 2pi por el centroide, pero de la curva. Y para el volumen sería el área generatriz, o sea, el área de la figura, por 2pi por el centroide, pero del área con respecto al y, ¿no? Serían dos tipos de centroide, ¿no? Para el cálculo de área de revolución se usa el centroide de una curva, y para calcular el volumen de revolución se usa el centroide pero del área. Entonces, cuando acá tenemos el área de el sólido, el arco circular, vamos a tener en cuenta su curva generatriz, ¿no? Que sería pi por radio, ¿no? Por definición, ¿no? Tenemos la longitud del perímetro, el semiperímetro de una circunferencia. La mitad sería pi por radio, por 2pi por el centroide, ¿no? Que sería, acá en fórmula sería 2r entre pi. Entonces aquí tendríamos nuestra superficie de revolución, o sea, prácticamente la superficie de una pelota, ¿no? En cambio, cuando tenemos el volumen de un sólido de revolución, tendríamos que tener en cuenta como si fuese un área, y vamos a tener otro centroide. El volumen, esto sería el área generada, o sea, el área pi por radio cuadrado sobre 2 de esta semicírculo, por 2pi por el centroide, que sería 4r entre 3pi, y eso nos va a dar un volumen, el volumen de una esfera, que sería 4 tercios de pi por radio al cubo. Y si nos damos cuenta, si integramos la superficie nos da el volumen, ¿no? Y si derivamos el volumen nos da la superficie. O sea, ahí está la coherencia, ¿no? Entre la superficie y el volumen, ¿no? El teorema de Papus-Goldinus podemos calcularlo, ¿no? Y podemos comprobarlo cuando uno es el integral del otro, ¿no? Siempre y cuando se trate de una figura que sea cerrada, ¿no? O sea, puede ser una circunferencia, ¿no? Supongamos, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta estos dos definiciones, tanto para una curva y para un área, vamos a hacer un ejercicio. Pero antes de eso, vamos a entrar un poco a integrales, ¿no? Porque Papus-Goldinus también podemos entrar a integrales. ¿Por qué? Porque esta curva puede ser una función. O sea, quiere decir que podemos hallar el área con funciones, ¿no? Integral de 0 hasta la longitud L por la
función derivada de x, ¿no? O sea, la integral de eso, de esa función, va a ser el área, ¿no? El área de toda esta figura, ¿no? Y y podríamos calcular la superficie de revolución, o que nos saldría una cosa así. Así acá una cosa así, ¿no? Una superficie, o sea, la parte de afuera, ¿no? Que sería su superficie, sería igual a en este caso también tenemos que hallar el recorrido de esta longitud, ¿no? Que podemos usar la fórmula de la integral de la raíz cuadrada de 1 más de la derivada de la función al cuadrado. Entonces tendríamos el recorrido, claro, este L sería un L así, sería un L 2pi por el centroide de la curva generada por esa función, ¿no? En otras palabras, un y sub c, ¿no? En cambio, si queremos hallar el volumen de esta que genera esto, tendríamos que acá dibujarlo, acá copiar esto. Si queremos generar acá un sólido, o sea, el volumen del sólido generado por esto, sería el área de esta región. Pero ahora se le va a multiplicar por 2pi, pero por un y centroide, pero de área, o sea, sería otro centroide. Recordemos que para área y para curva los centroides son distintos, porque acá tenemos por ejemplo, acá tenemos el volumen, ¿no? Acá tenemos para volumen, tenemos nuestro y centroidal de volumen de área, un y de área, ¿no? Y cuando queremos tener el de superficie, tenemos que tener otro y centroidal, otro centroide, pero de curva, serían diferentes, ¿no? Entonces tomando en cuenta esto, podemos entender un poco más más claro a lo que es teorema de Pappus-Goldinus, ¿no? Con integrales Goldinus, que son para tanto para áreas. En este caso sería, bueno, cuando es área se refiere en un plano, ¿no? Superficies cuando es curva, superficies y volúmenes de revolución, ¿no? Entonces, resumiendo, cuando tengamos una superficie, tenemos que tener la longitud recorrida, ¿no? De inicio, ¿no? Para poder poner nuestra ecuación de la superficie, del área de la superficie, nuestra longitud recorrida. Y también nuestro y centroidal, ¿no? De curva. Y para el volumen tenemos que tener en cuenta nuestra área de la figura por un y de área, ¿no? Acá tenemos un y de curva, ¿no? Ahora se pueden calcular. Claro, para el y de área podemos usar integrales también, ¿no? Acá de y, acá a por y de y, ¿no? Y de curva también sería otra forma, ¿no? Vamos a tener dos formas de hallar el y centroidal, ¿no? También podemos revisar el estado, todas las fórmulas que se puedan usar, ¿no? También hay demostraciones con integrales para hallar el centroide, ¿no? Por ejemplo acá claro, es con dx, ¿no? Por ejemplo acá cuando era x acá, un x era
También una integral de arriba el área por el x, arriba integral del área, ¿no? Pero acá podemos ponerlo así. Acá podemos ponerlo así. Acá del área. Y acá tenemos un y de área, ¿no? Solo que en este caso tenemos un diferencial acá de su x, y acá tenemos un y, ¿no? Un y por acá, donde tenemos nuestro diferencial de área, que sería un y de x, ¿no? Entonces acá tendríamos una forma de hallar el centroide de área para una función, recordando un poco lo que es centroides con integrales. Ahora acá lo que hacen acá es reemplazar, ¿no? Por ejemplo acá y, en lugar de área ponen acá el y, ¿no? Y de x, y acá integral de área sería y de x, ¿no? Entonces acá tenemos una forma ya de lo que es teorema de Pappus-Goldinus con integrales. Ahora vamos a ir al ejercicio, la aplicación. Entonces acá el ejercicio tenemos nos piden calcular la superficie de revolución y el volumen de revolución. Para calcular la superficie de revolución vamos a tener en cuenta como si fuese solamente puras curvas. Prácticamente acá puras curvas, ¿no? Entre comillas, o sea, recorridos. Y el cálculo de volumen vamos a tomar en cuenta las áreas, ¿no? Para hallar los centroides. Acá lo que es más importante acá es calcular los centroides, ¿no? Eso es lo más extenso. Entonces primero vamos a calcular una curva 1, el arco mayor, que va a tener un radio de 8R. Entonces su semiperímetro sería 8pi por pi, 8pi cuadrado. Y la curva 2 sería 2pi por pi, ¿no? Pi cuadrado. Su recorrido, ¿no? Su perímetro. El número 3 sería solamente 6pi. El número 4 también sería solo 6pi. Ahora vamos al y. El y va a ir, vamos a tener en cuenta acá el eje x, ¿no? Desde ahí parte el y. Por ejemplo, acá para este valor de acá vamos a tener un y sus 2. Y para este de acá, el pequeño, vamos a tener acá un y. Bueno, acá sería un y mayor, ¿no? Acá. Un y1, un y2. Ahora, ¿cuánto vale esos y's? Que vamos a escribirlo acá en esta columna de acá, para el 1 y para el 2. Vamos a tomar en cuenta la fórmula del centroide cuando es curva, ¿no? Cuando es un arco circular. Serían 2R entre pi. Entonces acá vamos a tener el y1 va a ser igual a 16 más 2R entre pi, pero el R, el mayor, el C1, su R vale 8pi. Entonces vamos a tener que y1 va a ser igual a 32. Y lo mismo para el y sub 2, que es 16 más 2 entre pi por R, pero ese R vale 2pi. Serían 4, serían 20, ¿no? Quiere decir que el y1 va a vale 32, el y2 vale 20. Vamos al y3 con respecto al eje x, ¿no? El número 3, ambos serían 16, ¿no? El 3 y el 4, 16. Ahora el producto, necesitamos el producto, ¿no? Para luego hacer la sumatoria y tener nuestros centroides de curva, ¿no? De toda ese recorrido, ¿no? Acá vamos a recordar que vamos a poner la suma acá de toda la longitud,
y acá la suma de toda esta longitud. Luego el y recorrido de curva tendría que ser igual a la sumatoria de los L por Y entre la sumatoria de los L, de los recorridos. Esto nos da nuestro valor, ¿no? Entonces acá vamos a hacer es sumar, ¿no? Pero arriba tenemos 8pi cuadrado, 2pi cuadrado. Entonces sumamos, ¿no? Sería 10pi al cuadrado más 12pi. Ya. Eso nos daría 136.40. Y ahora vamos a los productos. Acá nos daría 8 por 32 pi al cuadrado. Bueno, en realidad vamos a buscar de frente, ¿no? 8 por 32, 256 pi al cuadrado. El de acá sería 40 pi al cuadrado. El de acá sería 96 pi. El de acá también sería 96 pi. Y vamos a sumar todo, ¿no? 256 más 40, 296 pi al cuadrado. Más 96 más 96 es 192, ¿no? Por pi. Y esto sale 35, 24.59. Entonces cuando dividimos esto entre la longitud total, 136.40, nos va a salir nuestro y de centroidal pero de curva, que sería 25.84, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro y de curva, ¿no? Eso nos facilita el cálculo, ¿no? Claro, porque acá, si multiplicamos acá el 8 por pi, 8 pi, eso vale 25, ¿no? Todo esto vale 25.13. Entonces nuestro y centroidal sería más o menos por acá, ¿no? Porque acá nos salió 25, ¿no? Más o menos por acá. Por acá debe estar nuestro y centroidal de curva, ¿no? Ahora, ¿qué más necesitamos para hallar nuestra superficie de revolución? Tenemos que ya tenemos la longitud recorrida, que sería, sería el L, y tenemos el Y centroidal de curva. Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es multiplicar, ¿no? Tenemos acá por definición y 2pi y centroidal de curva, por definición, teorema de Pappos, ¿no? Entonces vamos a multiplicar simplemente. En L tenemos 136.40 por 2pi por y de curva, que nos sale 25.84. Entonces nuestra superficie de revolución de esa figura nos va a salir 136.4 por 2pi por 25.84. Nos va a salir 22.145.56 unidades al cubo, unidades al cuadrado, es área, ¿no? Área. Ya tenemos ya nuestra primera respuesta. Ahora vamos a calcular nuestro volumen de revolución. En este caso vamos a usar áreas, ¿no? O sea, lo mismo que está acá, pero vamos a hacerlo como áreas. Nuestro y centroidal de área. El anterior ha sido con y centroidal, pero de curva. Entonces acá hacemos lo mismo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta acá nuestros y de área, de acá, y acá otro y de área, ¿no? Otro y de área acá, y de área 1, y de área 2, ¿no? El anterior los anteriores habían sido y de curvas, ¿no? Entonces acá también ponemos un y 1 y un y 2, pero estos son de áreas, ¿no? Entonces vamos acá a nuestra teoría. Cuando tenemos semicírculo de área sería 4r entre 3pi, ¿no? Entonces acá borrando todo esto,
también va a cambiar esto, ¿no? El área, ¿no? Claro, acá vamos a poner área acá. Entonces vamos primero por el y sub 1, ¿no? Que sería 16 más, según nuestra fórmula, 4r entre 3pi, ¿no? 4r entre 3pi, pero el r acá es 8pi. Entonces se cancelan acá los pis y quedaría 16 más 4 por 8 entre 3, que sería 80 entre 3. Lo vamos a dejar así como está. Ahora vamos a con el y sub 2. En el y sub 2, la misma situación, 16 más 4, ¿sí? Por 2pi. Entonces acá también se cancelan los pi. Acá sería 56 entre 3. Recordemos que vamos a hallar el centroide de esta región, o sea, es un área, ya no como curva, sino como área. Entonces tendríamos que calcular el centroide de la semicircunferencia y luego quitarle la semicircunferencia pequeña, y con eso ya hallamos ya el centroide de la figura, el restante, ¿no? Entonces acá ya tenemos ya el y1, tenemos el y2, ¿qué más podemos hacer acá? A ver, podemos calcular el área, ¿no? De esa región, que sería restando 2, ¿no? Dos semicircunferencias. Por ejemplo, acá el área sub 1, que sería igual pi por radio cuadrado entre 2, ¿no? Pero el radio vale 8pi, sería igual a 64,32 pi cuadrado, ¿no? Y el área sub 2, el área pequeñito, el semicircunferencia pequeña, pi medios, acá sería 2pi al cuadrado, ¿no? Sería 2pi al cuadrado. Y si restamos, vamos a tener el área de la región sombreada, ¿no? Que sería el área total de la región sombreada, que sería la resta sería 28 pi al cuadrado. Entonces ya tenemos ya el área. Lo que nos faltaría acá calcular sería el centroide de esa figura. Entonces lo que podemos hacer es hallar el centroide está acá individual, ¿no? O sea, acá, un centroide acá pequeño, un y sub g, y luego lo sumamos 16, ¿no? Para tener el centroide total de la figura, ¿no? Entonces vamos a calcular ese y sub g. Entonces vamos a tener primero las áreas, ¿no? Acá va a ser positivo el 1, luego le quitamos el número 2, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Tenemos el área 1 que vale 32 pi al cuadrado, el área 2, el y1 que vale 80 entre 3, y el otro área que vale 56 entre 3, son los dos y's. Y ahora vamos a multiplicar, ¿no? A por y, ¿no? Y lo vamos a sumar al final. Pero acá ya podemos, acá sería 30, ¿no? Acá 30, la resta, ¿no? Acá también 30. Sí. Acá podemos cortar esto, ponerlo más arribita. Por acá más o menos. Entonces, al multiplicar, recordemos que acá le podemos poner el signo también, ¿no? Acá un menos, ¿no? Para ya no poner esto. Entonces sería 32 por 8 entre 3, ¿no?
que sería 256 entre 3 por pi al cuadrado. Y el siguiente sería, claro, acá sería 32 por 80 entre 3, ¿no? Entonces nos faltaría acá un 0 más. 80, acá pi al cuadrado, ¿no? Y acá sería 2 por 56 entre 3 sería menos 112 pi al cuadrado entre 3, ¿no? Ahora sí podemos sumarlo, ¿no? Que sería 2560 entre 3 menos 112 entre 3, y eso nos va a dar 816 pi al cuadrado, ¿no? Entonces, para tener nuestro y sub g tenemos que hacer sumatoria área a y entre sumatoria de áreas. Eso va a ser 816 pi al cuadrado entre 30 pi al cuadrado, ¿no? Entonces sería 816 entre 30. El y sub g nos va a salir 136 entre 5, que sería igual a acá nos salió 27.2 unidades. Vamos a ver si es verdad eso. Tener en cuenta que si aproximamos acá prácticamente nos tiene que salir así. Acá es 25.13, ¿no? Y el pequeñito era 2 pi, ¿no? 2 por pi. Entonces eso sería 6. Este sería 6.28, ¿no? Claro, ese sería 8 pi. En realidad sería 8 pi. Claro, tendrían que darnos el área, el centroide entre ambos, ¿no? Pero acá nos ha salido mayor. Quiere decir que acá en el cálculo hemos tenido que quitar algo más. Y claro, pues porque acá a ver un cálculo acá, por ejemplo, acá en el área era pi por radio cuadrado entre 2, ¿no? 64 32 pi cuadrado, pero ese es pi cubo, ¿no? Pi cubo era acá. Acá también pi cubo. ¿Estos dos son grandes? Sí. Y acá también pi cubo. Entonces acá en el y también tenemos que corroborar acá si estas medidas son razonables, ¿no? Acá tenemos un 80 entre 3, que es 26. Vamos acá a escribir acá 26, 67 y acá un 56, que es 18.67, ¿no? Acá Oye, Eric, mucho dormir aquí, mira. ya, haciendo acá de nuevo el cálculo. Acá nuestra sumatoria de áreas, ¿no? Acá hay un cubo, ¿no? Hay que recordar que tenemos todo el cubo.
y por lo tanto acá también al cubo, ¿no? Al cubo y al cubo. O sea, el área no tiene que salir dentro, ¿no? Dentro del rango, porque solamente estamos restando áreas nada más. Recordad que hemos considerado 4R entre 3pi. Entonces acá y el área de la semicircunferencia, el área de la semicircunferencia, pi por radio cuadrado sobre 2, ¿no? Acá el 8, y acá el 2, acá nos sale 30 pi cubo, la resta, ¿no? Entonces tenemos que corroborar nuestros centroidales, ¿no? Nuestros y's. Aunque hay que recordar que la fórmula es 4R en 3pi, ¿no? Entonces acá el y así es 4R entre 3pi. Entonces acá claro, acá hemos puesto 16. Claro, acá en realidad era para escribir solamente sin el 16, ¿no? Acá era solamente para escribir sin el 16. Solamente el valor que nos bota nomás. Sin el 16, porque estamos hallando solamente la figura, sin sumarle ese valor grande, ¿no? Entonces acá sería simplemente esto. Acá sería así, ¿no? Entonces corrigiendo acá 32 entre 3. Y esto va a salir 10.67, ¿no? Y 8 entre 3 nos va a salir 2.67. Y estos dos yes pequeños serían los de acá, ¿no? Los yes pequeños, el pequeñito de aquí y el pequeñito de acá, ¿no? Estos dos yes. El y, pues ponemos un y prima, ¿no? Un y prima 1, un y prima 2. Y lo que vamos a querer acá es el y mayor, ¿no? De cada uno. Entonces acá ahora sí vamos a tener el y sub g, ¿no? Ahora sí vamos a tener un y sub g. Porque acá tenemos acá ya tenemos los y, ¿no? Las áreas de los y. Los y que tenemos acá, el y1 32 entre 3, el y2 8 entre 3. Vemos las áreas al cubo. Ahora sí vamos a multiplicar, ¿no? Acá también. Acá también. Sería 32 el área, ¿no? Por 32. 1024 entre 3. Entonces sería menos 16 entre 3. O sea, sería 1024 entre 3 menos 16 entre 3. Sería 336. Entonces acá vamos a escribir de nuevo 336 pi al cubo. Y acá 30 pi al cubo. Entonces dividimos. Sería 336 entre 30. Simplificando sería 56 entre 5. Y en decimales sería 11.2. Entonces quiere decir que este de acá es 11.2, cosa que sea razonable, ¿no? Ahora nos salió más que el y1, un poquito más. Entonces acá nuestro y total
nuestro nuestro Y definitivo acá, nuestro Y de área, nos va a salir acá ese 11.2 más 16 sería 27.2. Entonces con eso ya podemos calcular nuestro volumen de revolución, porque tenemos el área, ¿no? y el Y centroidal de área. Entonces acá, resumiendo acá, para cálculo de superficie de revolución usamos esta formulita, ¿no? Aquí está de acá, el 2pi Y de curva, y el de aquí, el volumen, que sería este de aquí, 2pi por Y, pero de área. Entonces acá solo nos faltaría multiplicar nada más nuestros valores que hemos obtenido. Entonces vamos a escribir de nuevo nuestra ecuación de volumen, ¿no? Acá a 2pi Y de área, ¿no? Tenemos acá el volumen. ¿Quién es el área? Sería 30 pi cubo, 2pi por Y de área. El Y de área sería 27.2 por 27.2. Entonces nuestro volumen de revolución, tenemos que multiplicar eso, 30 por 2 por 27.2. Eso nos sale 16.32 pi a la 4 unidades al cubo. Que si multiplicamos por pi serían 50.602.24 unidades al cubo. Entonces ya tendríamos así la resolución de un ejercicio para el teorema de Pappus-Goldinus, el cálculo de superficie y el cálculo de su volumen. Resumiendo, en el primer caso sería hallando el recorrido de todo el perímetro del área, o sea, su perímetro de la figura, y luego su Y centroidal, pero del perímetro. Y para el cálculo del volumen tenemos que tener el área y el Y centroidal, pero del área, ¿no? Entonces ya tenemos dos formas de calcular, ¿no? Primer teorema, en este caso sería primer teorema de Pappus-Goldinus, y aquí tendríamos el segundo teorema, ¿no? Segundo teorema de Pappus-Goldinus, para calcular tanto para el cálculo del sólido de revolución, es para calcular la superficie de un sólido de revolución, y para calcular el volumen también del sólido de revolución. Entonces acá tendríamos una forma ya, una opción más para calcular superficies y áreas, ¿no? Porque también hay otros métodos para calcular sólido de revolución, ¿no? Método de las arandelas, método de los cilindros, que también vamos a considerar también en los próximos tutoriales. Entonces eso sería todo el desarrollo.